Bueno, pues, muy buenos días, tardes o lo que sea cuando vean este video. Vamos a dar inicio con el capítulo 2, configurando un sistema operativo de red, del curso Introduction to Networks, capítulo 2. En este capítulo, las partes más importantes son una introducción, bootcamp llamado aquí, al sistema operativo de Cisco, llamado Inter-Network Operating System. En cada caso significan diferentes cosas. El caso es que en este sentido nosotros vamos a explorar los comandos básicos para configurar un switch o un router. Vamos a ver algunos otros conceptos básicos de esta parte de comunicación en red y por otro lado vamos a dar una brevísima introducción acerca de los esquemas de direccionamiento de red. Ok, el sistema operativo en un router o en un switch se almacena en la memoria flash. Es una memoria no volátil y dependiendo del equipo y de la plataforma, esta memoria flash puede estar en diferentes lugares físicamente del equipo. Hay algunos equipos, por ejemplo, los más modernos, que utilizan una memoria de tipo compact flash que se introduce al dispositivo y ahí tenemos el sistema operativo. En otros casos, la memoria flash está soldada a la motherboard, está dentro del equipo, y en otros casos, en equipos muy viejitos, por ejemplo, pues la memoria flash estaba en una ranura de PCMCIA, o incluso en alguna ocasión llegué a ver un router que tenía una unidad de floppy disk de 3.5 pulgadas, y en ese floppy disk estaba el sistema operativo de red de un router, ¿no? A final de cuentas, lo que ocurre es que tenemos una memoria específica para el sistema operativo y esta memoria es no volátil, ¿sí? Cuando el router arranca, se crea una copia de ese sistema operativo y se sube a memoria RAM. Es importante saber que, denme un segundo, por favor. Perdón, es que tuve que pausar la grabación porque quise cerrar la ventana, porque hay mucho ruido de autos. De hecho, me parece que hay un incendio por aquí cerca y están pasando muchos camiones de bomberos. Bueno, les decía que es importante saber que el sistema operativo, en el caso de los dispositivos de red de Cisco, pues es un sistema operativo monolítico. Esto quiere decir que viene en un solo archivo, en un archivo binario, y que el archivo pues está en muchas ocasiones comprimido. En el momento en el que arranca el dispositivo de red, este archivo se descomprime y se carga a memoria RAM para que el router o el switch tengan muy a la mano el sistema operativo y no tengan que hacer tantos accesos a, a la memoria para el correcto funcionamiento del sistema operativo. Ok, para que nosotros podamos entrar a un router, tenemos varias opciones. Por un lado, decimos que son opciones dentro de línea y opciones fuera de línea. Las opciones fuera de línea son aquellas en las cuales yo requiero de un cable y algún dispositivo de comunicación externo y cuyo tráfico para administrar al router no pasa junto con el tráfico de datos de usuario. Mientras que si yo me conecto al router para razones de administración eh, dentro de línea, entonces lo puedo hacer a través de cualquiera de sus interfaces de TCP/IP, interfaces que se utilizan para el funcionamiento normal del equipo. En otras palabras, el tráfico de administración va junto con el tráfico de los datos de los usuarios. ¿Ok? Bien, conectarme por consola es un método de conexión fuera de línea, porque el tráfico, cuando yo administro mediante la consola, no va junto con el tráfico de los usuarios. Yo en un router reconozco cuando este tráfico está está por consola, el puerto lo reconozco porque tiene una etiquetita de color azul cielo. Aquí yo puedo conectar un cable y de ese cable yo conecto a la computadora. En la computadora abro una sesión de hiperterminal y de esa forma es como si yo le pusiera a este router un teclado y un monitor. También puedo conectarme para administrar el router in-band o dentro de línea
mediante Telnet o Secure Shell. Esto quiere decir que una vez que yo le asigno una dirección IP al dispositivo, yo ya puedo hacerle un Telnet, conectarme a él y crear una sesión virtual en una computadora o incluso en un dispositivo móvil para administrar este router. Por otro lado, tenemos otra forma de entrar fuera de línea mediante el puerto auxiliar. El puerto auxiliar se reconoce porque tiene una etiquetita de color negro. Aquí yo puedo conectar un módem analógico de los normales que existían antes, ahora ya casi no hay. Y entonces este módem lo conecto a una línea telefónica. Yo desde mi computadora, mediante un módem también, marco un teléfono, me contesta el módem y ya estoy adentro del router para poderlo administrar. Son las varias formas que tenemos para conectarnos al router con la finalidad de administrar. ¿Ok? Bien, el puerto de consola, que es el método más utilizado para cuando el router viene de cero, está nuevo, lo acabo de sacar de su caja, pues la única forma que tengo para conectarme es mediante la consola. Para conectarme por consola se requiere de un cable especial, que es un cable llamado rollover, un cable de 8 hilos plano, que viene en todas las cajas de los routers cuando los compramos. Este cable se reconoce porque es plano y porque es de color azul cielo. Este cable del otro lado trae un conector DB9 serial, y si nuestra computadora tiene un conector serial DB9, pues podemos conectar directamente ese cable a la computadora para hacer una sesión. Pero pues muchas computadoras ya no traen puertos seriales, entonces se requiere de un convertidor serial DB9 a USB para poder conectar el router a la computadora y poderlo administrar. Muy bien. Bueno, esto ya lo expliqué de alguna manera. Algunos de los programas de emulación de terminal. Noten, el router es una computadora. A final de cuentas tiene memoria RAM, memoria ROM, flash y diferentes características. Tiene un CPU basado en procesadores Motorola, ¿sí? Pero es una computadora, solamente que esta computadora no tiene teclado y no tiene monitor. Entonces requerimos de un programa de emulación de terminal para poder conectarnos y hacer una sesión con el equipo. Hay varias opciones. Podemos usar PuTTY, TeraTerm, Secure CRT, HyperTerminal, que es el que tenemos nosotros instalado aquí en el laboratorio, en todas las computadoras. Y también tenemos para Mac el OS X Terminal. Fundamentalmente lo que vamos a hacer es hacer una conexión al router en donde mi computadora se convierte en una conexión, una terminal tonta, porque en realidad el que va a estar haciendo todo el trabajo, mientras yo trabajo ahí, es el router, el switch. Mi computadora se conecta nada más para darle la posibilidad al router o al switch de tener monitor y teclado. ¿Ok? Por ahí hay algunas prácticas en el material en donde nos dicen cómo establecer una sesión, etc. Ok. Algunos de los modos de operación del sistema operativo. Este es el aspecto del router cuando nosotros ya nos conectamos ahí. Tenemos diferentes niveles de operación, lo que es el modo de usuario. El modo de usuario lo reconocemos porque tiene un símbolo de mayor T en el prompt. Aquí en este modo podemos hacer muy pocas cosas realmente. Un ping, por ejemplo, para verificar conectividad. Podemos dar algunos comandos de show. Podemos teclear el comando enable, por ejemplo, y realmente muy pocos comandos. Realmente donde nosotros hacemos toda la operación de configuración del equipo es el modo privilegiado. El modo privilegiado lo reconocemos porque tenemos un símbolo de gato al final del prompt. Lo que tenemos aquí al principio es el nombre del equipo. Para pasar al modo privilegiado desde el modo de usuario, tecleamos el comando enable. Si en modo de usuario tecleamos enable, nos vamos a ir al modo privilegiado. Aquí en el modo privilegiado ya podemos hacer prácticamente cualquier cosa. De hecho, del modo privilegiado nos podemos cambiar al modo de configuración global, que es donde hacemos realmente cambios al equipo. En modo privilegiado podemos ver muchas cosas y podemos poner, por ejemplo, el reloj, podemos hacer cosas, cambios de configuración al router muy limitados, pero principalmente podemos ver cualquier cosa.
Pero en el modo de configuración global, ya lo que vamos a hacer es poder configurar el router. Y reconocemos el modo de configuración global porque después del nombre del router hay un paréntesis. Perdón. La palabra config y un símbolo de gato. Aquí ya prácticamente todo lo que hagamos será para cambiar la configuración del router o el switch. Pero los comandos que tecleamos aquí cambian la configuración de todo el equipo. Si queremos cambiar la configuración de una interfase en particular, o de la línea, por ejemplo, de consola, o de protocolos de enrutamiento, nos tenemos que ir a modos de operación distintos, modos de operación más específicos. Por ejemplo, si yo doy el comando en modo de configuración global, yo tecleo Interface Ethernet 0, por ejemplo, el prompt va a cambiar, me va a poner un config-if, y esto querrá decir que estoy en modo de configuración de interfase. Por ejemplo, si quiero configurar un protocolo de enrutamiento, pues el prompt cambia a config-router, y aquí tecleo, tengo disponibilidad de otros comandos distintos, que no son los mismos que tengo acá, pero este es un modo de configuración específico del enrutamiento. Ok, voy a dejar de compartir esta presentación un momento para ahora compartir Packet Tracer para mostrarles eso que acabo de explicar. Ok, Packet Tracer es un simulador que van a estar usando ustedes intensivamente y que pues nos permite hacer cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, voy a jalar un router de aquí, lo voy a colocar aquí. Aquí yo puedo agregar todos los equipos que yo quiera, conectarlos, configurarlos, etc. Y entonces, aquí le doy un clic al router y el router ya arrancó. Ahí le voy a decir que no. Fíjense, ahí estoy en modo de usuario. Si yo tecleo el signo de interrogación, voy a ver cuáles comandos tengo disponibles. Realmente son muy pocos. Si le doy Enable, cambio a modo privilegiado y ahí el conjunto de comandos que yo tengo es más extenso. ¿Ok? Para cambiar del modo privilegiado al modo de usuario, puedo teclear Disable y me regreso al modo de usuario. Ahora, fíjense bien, esto, si yo tecleo E y un signo de interrogación, el signo de interrogación es el sistema de ayuda. Si tecleo E y un signo de interrogación, el sistema me va a decir cuáles son los comandos que empiezan con E en modo de usuario. ¿Sí? En este caso existen solamente los comandos enable y exit. Si yo tecleo E y Enter, me va a decir, es un comando ambiguo, porque no sé si tú quieres teclear enable o exit. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si tecleo EN, signo de interrogación? Me va a decir, pues solamente existe el comando enable. Si yo tecleo EN y Enter, el router me toma el comando como si fuera el comando enable. Esto quiere decir que puedo teclear comandos incompletos, siempre y cuando no haya otro comando que empiece con esa cadena de caracteres. ¿Ok? Muy bien. Ahora, estoy en modo privilegiado. Configure Terminal me lleva al modo de configuración global. ¿Notaron eso? Yo hice conf y le di tecla de tabulador. Con tabulador me completa el comando porque no hay ningún otro comando que empiece con. Vamos a verificarlo. Con, signo de interrogación. Empieza otro comando llamado connect con. Si yo le doy aquí tabulador, no me lo va a completar, pero si le doy conf, entonces sí solamente el comando configure empieza con conf. Tabulador me completa el comando. Ahora, si yo uso el signo de interrogación aquí juntito, me va a decir, pues solamente hay un comando que empieza con configure y el comando es configure. Pero si le doy un espacio y le doy el signo de interrogación, me dice, ¿qué otras opciones tengo para teclear el comando? ¿Qué sigue? En este caso, empieza terminal. Existe la opción de teclear terminal. Entonces le doy T, por ejemplo,
tabulador y me completa el comando. Esto me lleva al modo de configuración global. Aquí ya puedo empezar a hacer cambios de configuración. Por ejemplo, le voy a cambiar el nombre al router. El comando hostname, router 3, por ejemplo, piso 1, le doy Enter, y fíjense cómo ya cambió el prompt. Ahora mi router se llama así, y este es un cambio que afecta globalmente al router. Por eso lo pude hacer en modo de configuración global. ¿Ok? Bueno, estoy en modo de configuración global, me puedo ir a Interface, Fast Ethernet 0, diagonal 0, y vean cómo ya me cambió el prompt. Ahora todo lo que haga va a afectar a la interfaz de Fast Ethernet 0, diagonal 0. Ahí le voy a poner una dirección IP. IP address 10.0.0.1, por ejemplo. Su máscara de red. Esto, no se desesperen, después vamos a ver los conceptos de direcciones IP y de las máscaras. Y ahora le puedo dar el comando no shutdown. Esto es para encender la interfaz. ¿Ok? Vean, si yo aquí tecleo, estoy en un modo de configuración específico. Si yo tecleo exit, me regreso al modo de configuración global. Con flecha arriba, flecha abajo, recupero comandos anteriores. Flecha arriba, flecha abajo. ¿Ok? Ahí me acabo de regresar a la interfaz. Si aquí le doy End, en vez de salirme al modo de configuración global, me voy directamente al modo privilegiado. Otra vez. Configure Terminal, Interface Fast Ethernet 0, diagonal 0. Y ahí también puedo teclear Control Z. Con Control Z, igual me salgo hasta el modo privilegiado. ¿Ok? Muy bien. Voy a regresar al slideshow. Muy bien. Esto ya lo expliqué. Esto también, excepto estos comandos de show. Voy a regresar nuevamente a Packet Tracer. Ok. Y aquí voy a mostrar algo interesante. Los comandos de show, que son muchos, me muestran cosas del equipo, me muestran las configuraciones, me muestran las sesiones, me muestran lo que tengo en la memoria, me muestran 1000 cosas. Pero lo que me importa ahorita ver es mi configuración actual. Por ejemplo, show running config. Esto me va a mostrar en este momento cuál es la configuración del equipo. Vean, aquí podemos ver hostname. Si le doy enter, avanzo una línea. Aquí podemos ver la dirección IP que le puse a la interfase. Si oprimo la barra espaciadora voy a avanzar una pantalla completa. ¿Ok? El comando show, en este caso, me mostró la configuración actual. Voy a regresar a mi presentación. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Entonces, enable, disable, exit, me sirven para moverme dentro de los diferentes tipos. La estructura de los comandos, fíjense. Típicamente tenemos nuestro prompt, después tenemos un comando, un espacio, una solicitud de eco a esta dirección IP para ver si está encendido ese dispositivo, si está alcanzable también. Otro ejemplo, show IP protocols. Este show le está diciendo al router, muéstrame, y luego, ¿qué quiero ver? Los protocolos IP instalados y que están corriendo en el equipo.
Esto se los voy a mostrar mejor en el Packet Tracer. Bien, vean. Vamos a pensar que yo quiero setear el reloj de este router. Y entonces yo tecleo el comando C, por ejemplo, con signo de interrogación. Y pues todos esos comandos empiezan con C. Con CL empiezan clock y clear. Si yo tecleo clock y signo, perdón, y tabulador, me va a completar a clock. Noten que aquí tengo un espacio. Si yo tecleo signo de interrogación, me va a decir qué sigue en el comando. En este caso, clock set. Noten que aquí es set, lo que tengo que teclear, y esto de aquí es la descripción de lo que hace ese set. ¿Ok? Espacio, signo de interrogación. Me pide que teclee hora, minutos y segundos, y la descripción es el tiempo actual o la hora actual. Le voy a poner que son las 16:00:15, por ejemplo. Espacio, signo de interrogación me dice, ¿qué más me falta poner? Me falta poner el día, hoy es 14. Después el mes, junio, June. Espacio, signo de interrogación, el año, 2014. Espacio, signo de interrogación, me dice, ya no hay nada más que teclear. Tecléate, Enter. ¿Ok? Entonces le doy Enter. Y ahora puedo ver, por ejemplo, Show Clock. Y ahí está. El reloj que acabo yo de setear con la fecha y hora actual. Pero lo que quiero que vean aquí, que es interesante, es el uso de la ayuda. A la hora de los exámenes, este va a ser su mejor amigo porque no vamos a poder consultar información. ¿Ok? Hagan mucho uso de este signo de interrogación porque nos va a decir o qué comandos hay disponibles o cuál es la sintaxis del comando que tengo que teclear. ¿Ok? Voy de regreso a mi presentación. Muy bien. Esto es lo mismo que acabo de explicar. Revísense por favor esta lámina en donde podemos ver los diferentes shortcuts que podemos hacer con el teclado mientras estamos en el clic del router o del switch. Por ejemplo, la tecla de tabulador completa el comando que tecleamos parcialmente. Control L, Control R, me despliega nuevamente las líneas anteriores, igual que lo hacen las flechas hacia arriba y hacia abajo. Control Shift 6, este es uno de los importantes. Cuando hago algo en el router, tecleo un comando que no conozco, o que no conoce el router, mejor dicho. Y mi router se me traba, con esto lo desbloqueo. Control Shift 6. ¿Ok? Y bueno, revísense las demás, por favor, para no hacer tan larga esta presentación. Ok. Algunos de los comandos de show, fíjense. Tenemos por un lado la memoria RAM. El router o el switch, en la memoria RAM, tiene una copia del iOS, del sistema operativo. Pero también tiene algunos programas corriendo, tiene el archivo de configuración actual o el running config que mencioné hace un rato, tiene buffers, tiene tablas, etcétera. Todo esto está en la memoria RAM. La memoria RAM también se le conoce como memoria de trabajo. En la memoria NVRAM o Non-Volatile RAM, lo que tenemos es un archivo de configuración de respaldo llamado Startup Config. ¿En qué momento yo tengo un Startup Config? En el momento en el cual yo respaldo mi Running Config. Me voy a regresar al Packet Tracer para que veamos ese Running Config y ese Startup Config. ¿Ok? Vean. Si yo le doy Show Startup Config, me va a decir no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque yo no he respaldado los cambios que ya hice. Copy, running config, espacio, startup config. Lo que va a hacer es copiar mi configuración actual a mi configuración no volátil en NVRAM. ¿Ok?
Los cambios que ya hice ahora ya están almacenados. Cuando yo hago cambios, se guardan en memoria RAM, en running config, y si yo reinicio el router, mis cambios se van a perder. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago esta copia de running config a startup config, lo que va a pasar es que ya tengo algo en startup config y noten, los cambios que yo he hecho en el router ya están ahí. Esto quiere decir que si yo en este momento apago el router y lo prendo, que de hecho déjenme lo hago, lo acabo de apagar, lo acabo de prender, ahora el router está arrancando, está descomprimiendo el sistema operativo. Y una vez que arranque, noten, mis cambios se guardaron, porque ya hay una startup config ahí. ¿De acuerdo? Voy a regresar a mi slideshow para continuar con la presentación. Por otro lado tenemos la memoria flash, en donde se guarda el sistema operativo, que ya dijimos que se carga al inicio y se carga a memoria RAM, y por otro lado las interfaces. Ahora vean los comandos de show. El comando show version me muestra el sistema operativo que tengo, la versión del sistema operativo, me muestra la configuración del router desde el punto de vista físico, cuántas interfaces tiene, cuánto de memoria, etc. El comando show flash me va a mostrar el archivo del sistema operativo. El comando show interfaces me va a mostrar las interfaces fast Ethernet seriales o las que sean, y todas sus configuraciones, si tienen una dirección IP, una máscara, etc. El comando show processes me va a mostrar los programas que están en ejecución en este momento. Este de show CDP neighbors lo voy a ignorar por ahora, después va a haber más tiempo para que lo comentemos. El comando show running config me va a mostrar el archivo de configuración actual. Y el show startup config me va a mostrar el que está en NVRAM, el archivo de configuración para el caso en el que el router se me resetea. Show ARP, show MAC address table, show VLAN, me va a mostrar información volátil que está en mis tablas, en mis buffers, etc. Aquí tenemos un ejemplo del output del comando show version, en donde vemos cuál es la versión del sistema operativo, cuál es la versión del sistema operativo que tenemos en ROM. Por cierto, la memoria read-only memory o ROM tiene un sistema operativo reducido, recortado, que me sirve solamente para el caso de recuperación de desastres. Puede ser que yo borre el sistema operativo accidentalmente del router extend flash, o puede ser que se me corrompió ese archivo, y entonces tengo un mecanismo, un sistema operativo reducido que me sirve solamente para recuperar el sistema. Es un sistema operativo para desastres, y que, pues lo que podemos ver aquí es que esta es su versión, etc. Me dice la plataforma, desde cuándo el router está prendido, cuál fue la razón por la cual la última vez reinició el router, el nombre del archivo del sistema operativo que les decía que típicamente está comprimido, y pues me da más información por acá. Entre otras cosas, más abajo me debería mostrar cuántas interfaces tengo y de qué tipo. Ok. Déjame ver qué es esto. Bueno, en esta parte lo que nos enseñan es la configuración básica del equipo. Algunas de las cosas ya las hice yo. Por ejemplo, asignarle un nombre al dispositivo. Ya le puse yo ahí router 2, router 3, piso 1, etc. ¿Ok? Es importante tener en cuenta que los nombres de los equipos tienen que ser de 64 caracteres o menos. Solamente letras, dígitos y guiones. No podemos usar caracteres especiales. Es buena idea asignarle nombres a los equipos con el afán de que, pues cuando nos conectemos sepamos a qué equipo nos referimos, número uno. Y número dos, es importante que le demos un nombre que tenga un significado topológico. Que si es el switch del piso 2, pues que le pongamos en el nombre algo de piso 2 o algo así, para que cuando nos conectemos sepamos de qué equipo hablamos. ¿Ok? Entonces, el comando para configurar hostnames es el comando hostname, que se teclea en modo de configuración global. Ok. Bien, por otro lado,
necesitamos ponerle passwords a nuestro equipo. Hay dos niveles de password. Uno es el password para entrar al modo de usuario, y por otro lado tenemos los passwords para entrar al modo privilegiado. Eso lo voy a explicar mejor en el equipo, en el simulador, para que tenga más sentido. Ok, voy a cambiar al simulador. Bien, fíjense que yo estoy entrando ahorita por consola al equipo, pero puedo entrar por telnet o puedo entrar por auxiliar. Estas tres se llaman líneas, y para configurar un password de la línea de consola, tengo que entrar a un modo de configuración específico de línea. ¿Ok? Entonces, me voy a modo de configuración global, perdón, primero modo privilegiado, y luego modo de configuración global. De ahí me voy al modo de configuración de Line Console 0, así se llama la consola. Y fíjense cómo el prompt cambió y ahora tenemos config-line. ¿Ok? Bien, ahí le pongo el comando password Cisco y luego el comando login. El comando login lo que hace es decir, por línea de consola existe permiso para conectarse. Y el comando password dice, cuando alguien se quiera conectar, ponle password Cisco. ¿Ok? Verifico mi configuración. Show running config. Y aquí está. Line console 0, password Cisco, login. Me voy a salir de la sesión. Y ahora cuando yo le doy enter, me va a pedir el password de modo de usuario. Le puse Cisco. ¿Ok? Ya pude entrar al modo de usuario. Todo esto que acabo de hacer para la línea de consola 0, también puede hacerse para las líneas auxiliar y las líneas de telnet. Las líneas de telnet se llaman BTY. Voy a ir a hacer eso otra vez. Enable, Configure Terminal, Line BTY. Así se llama. Solamente que no es solamente una línea de BTY. Un dispositivo puede tener hasta 15. Line BTY 015, más bien 16. Esto quiere decir que yo puedo hacer hasta 16 sesiones de telnet al router. 16 personas se pueden conectar al mismo tiempo para efectos de administración del equipo. ¿Ok? Entonces aquí hago lo mismo. Si tecleo primero login, me va a mandar un mensaje de warning diciendo, aguas, tienes que ponerle un password porque si no cualquiera se va a meter aquí. Password Cisco. ¿Ok? Show running config me va a mostrar que de las líneas 0 a 4 ya tengo un password y de las 5 a la 15 también ya tengo un password. No me pregunten por qué me separa en dos grupos esto, pero a final de cuentas lo importante es que desde la línea 0 hasta la 15, cualquiera de las sesiones de telnet, usuarios que se quieran conectar, o más bien no usuarios, sino administradores que se quieran conectar para administrar el equipo, pueden conectarse hasta 16 al mismo tiempo y todos ellos usando el mismo password. Y lo mismo ocurre para la línea auxiliar 0, pero sería muy repetitivo que yo lo haga, ¿no? Esto es exactamente igual que lo que ya hice aquí. Muy bien, ahora yo tengo esos passwords para entrar a modo de usuario. Ahorita entro por consola, password Cisco y entro a modo de usuario. Pero cualquier persona que se logre colar ahí, puede cambiar a modo privilegiado. Y entonces, aguas, porque aquí ya podemos hacer cualquier cosa. Entonces, necesitamos poner también un password de modo privilegiado. Muy bien, entonces necesitamos asignar un password de modo privilegiado para que al menos haya dos passwords que me pida antes de que yo pueda empezar a hacer cambios. El password de modo privilegiado no afecta a una línea o a una interfaz en particular, afecta al router en general y por esa razón tiene que ser configurado en modo de configuración global. Entonces, en modo privilegiado, configure terminal y el comando es enable password. Por ejemplo, voy a poner class.
¿Ok? Vamos a verificar. Show running config. Aquí tengo enable password class. Todos mis passwords de consola y de telnet. Y listo. Vamos a probar si funciona. Entro a modo de usuario. Me pide el password que es Cisco. Y ya estoy en modo de usuario. Si quiero cambiar a modo privilegiado, me va a pedir otro password. Que en este caso es class. Listo. ¿Ok? Bien, ahora imagínense ustedes que yo estoy aquí trabajando y le doy un show running config y de repente imagínense que le acabo de dar un running config aquí y estoy viendo aquí el password class. Un segundo. Entonces me levanto, me voy al baño y alguien pasa y ve esta parte. Enable password class. Ah, caray. No es muy conveniente, ¿no? Entonces vamos a habilitar un servicio de inscripción. Esto es muy sencillo. En modo de configuración global, service, password encryption. ¿Qué es lo que hace esto? Esto me, este, me encripta los passwords. Fíjense, enable password, ya no se ve. Y los demás passwords tampoco ya no se ven. Ya los passwords están encriptados y al menos pues cuesta un poquito más de trabajo aprenderse esto. Noten esto, esta inscripción que tenemos aquí no es nada fuerte, ¿eh? Si ustedes apuntan estos numeritos y buscan en Google, por ejemplo, Cisco Password Decryptor, van a encontrar un montón de aplicaciones que, si ustedes meten esta cadena de caracteres, van a poder adivinar el password. Pero al menos es más difícil de que pues un usuario, o mejor dicho, una persona malintencionada, pues pase y se los aprenda. Es más fácil aprenderse Cisco que esta cadena de caracteres, ¿no? Ok, sin embargo, hay un método de inscripción más fuerte para el password de modo privilegiado. Este password se llama Enable Secret. Configure Terminal, Enable Secret. Aquí le voy a poner Sanfran. ¿Ok? Ahora vean el running config. Enable password es el que ya estaba, era class, pero hay un password de modo privilegiado que se llama Enable Secret. Este password, esta forma de encripción, esta sí es imposible de romper. Una computadora tratando o intentando millones de passwords por segundo no podría, en trillones de años, adivinar este password. ¿Ok? Digo, teniendo como fuente esta información. Esta es una forma de inscripción fuerte y solo funciona sobre el modo de trabajo, sobre el password de modo privilegiado. ¿Ok? El password de modo privilegiado class que yo había tecleado previamente dejó de funcionar. Ahora es Sanfran, el password de modo privilegiado. De modo que si yo me salgo, le doy Enter, entro a modo de usuario con el password Cisco, y cuando yo quiera entrar a modo privilegiado, ya no tecleo class, que es el password que había puesto antes, sino que tecleo Sanfran, y ya estoy adentro. ¿De acuerdo? Recuerden, todo esto que estoy haciendo no está en running config, perdón, está en running config, no está en startup config. ¿Ya vieron? En startup config no tengo nada. Nada de los passwords. Pero ¿qué tal si yo hago copy, run, start? Ahora sí, en show start,
ya tengo mi configuración nueva. ¿Ok? Entonces es buena idea siempre andar respaldando a cada rato todo lo que hago. Muy bien, me voy a regresar a mi slideshow, a mi presentación. Y bueno, esto ya lo hicimos, esto ya lo hicimos, esto también, esto no lo hemos hecho. Este es un mensaje de banner, un banner MOTD. MOTD significa Message of the Day. Es un mensaje que sale cuando nos conectamos a un dispositivo, a un router o a un switch. Me voy a regresar otra vez a mi Packet Tracer para mostrar cómo funciona esto. ¿Ok? Configure terminal porque es un parámetro global para todo el router. Y tecleo el comando banner MOTD, que significa Message of the Day o mensaje del día, espacio signo de gato. Le doy Enter y esto me mete a un modo de configuración de procesador de texto. Aquí típicamente lo que hacen las compañías es ponerle algún mensaje como, por ejemplo, estás entrando al router de la empresa fulanita de tal, todo lo que hagas a partir de este momento está siendo monitoreado y si haces algo indebido te va a perseguir el FBI, bla, bla, bla. Típicamente los mensajes son mensajes como disuasivos, como intimidatorios, para que no hagas cosas indebidas en el equipo en caso de que te llegues a meter, ¿no? Entonces aquí yo voy a poner un mensaje así X, ¿no? No entrar. Cuando termino de teclear el mensaje, vuelvo a teclear el gato y le doy Enter. Con control Z me salgo, le doy Show Running Config y veo mi Message of the Day. Aquí está. ¿Ok? Bien, entonces me voy a salir. Control Shift 6 para abortar eso. Exit. Fíjense, le doy Enter y me sale mi banner. No entrar. Password Cisco. Enable. Password Samsung. Listo, ya estoy ahí. Regreso a mi presentación. Y esa es la parte del banner. Show running config, copy status config, esto ya lo hicimos. Esto también es necesario que lo revisen. En el programa de Hyperterminal tenemos nosotros la posibilidad de capturar el texto. Todo lo que estamos haciendo en el equipo, en el router, lo podemos estar guardando en un archivo de texto. Este archivo de texto luego puede ser utilizado para subirle configuraciones al router. En el caso de Teraterm también se puede hacer. Bien, finalmente hablamos un poco acerca de las direcciones IP, pero de manera muy general, ¿no? Una dirección IP de versión 4 tiene 32 bits de largo y cada uno de los bits, cada grupo de 8 bits se separa por un punto y se le conoce con el nombre de octeto. Una dirección IP siempre requiere de una máscara en conjunto con la dirección IP para poder funcionar y que el equipo pueda dimensionar de qué tamaño es la red. La máscara me sirve para saber de qué tamaño es la red y cuántos vecinos de red tiene este dispositivo. También es necesario que le pongamos a las computadoras un default gateway, que es la dirección IP del router, que me va a permitir sacar todo tráfico de mi computadora hacia el exterior. Y pues ahorita van a hacer, yo tecleo, por ejemplo, www.port.com. Yo puedo obtener las direcciones IP de esos servers y que la red pueda funcionar correctamente. Esto va a ir quedando más claro conforme vayamos avanzando en el curso. Ahora, es importante saber que, como vieron ustedes en el Packet Tracer, yo le puse al router le puse una dirección IP en una interfaz física, interfaces Fast Ethernet, o pueden ser interfaces seriales. En el caso de los switches, no se le puede asignar una dirección IP a una interfaz física,
porque las interfaces físicas de los switches no tienen personalidad en una red IP. Entonces, en el caso de los switches, se crean interfaces virtuales, en este caso, por ejemplo, Interface VLAN 1, y a esa interfaz virtual se le asigna una dirección IP. Recuerden siempre que configuren direcciones IP en interfaces, declare el comando no shutdown porque eso es lo que las enciende, lo que las prende a las interfaces. Ok. Muy bien. Lo que resta, toda esta información, pues les encargo que la revisen por favor en su currículum. Me parece que ya he cubierto lo más importante del capítulo. Y pues bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor háganmela saber vía correo electrónico. Yo voy a estar al pendiente de los correos para estar en comunicación con ustedes y cualquier cosa que se requiera. Les agradezco mucho su atención para este capítulo. Este ya resultó ser más larguito. No quise, otra vez, igual que siempre les comento, no estoy cubriendo todo el capítulo. Por favor, revisen las partes del currículum que no toqué aquí para que no se queden con información incompleta y unos exámenes no mejorados. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo capítulo.